Muy buenos días y un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer un comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy estamos en los puntos 675 al 677. Son 3 puntos que tienen como título La última prueba de la Iglesia. Estamos dentro del artículo del credo: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y habla de esta última prueba, que especialmente el libro del Apocalipsis, aunque también otros textos evangélicos, como vamos a ver, pues habla, ¿no?, al final de los tiempos. Es una doctrina esta, ¿no?, pues que nos resulta misteriosa por el propio lenguaje del Apocalipsis, por los propios signos de los tiempos con los que nos hablan los evangelios. Muchas imágenes que se nos describen, pues sobre cómo será el fin de los tiempos, pues nos resultan, bueno, pues bastante difíciles de entender y de comprender y cómo interpretar. Por eso, pues vamos a, precisamente por ello, ¿no?, por la complejidad del tema, vamos a pues agarrarnos fielmente, ¿no?, pues a las descripciones sobrias pero profundas que hace el magisterio de la Iglesia. Yo creo que si por algo se caracteriza pues la doctrina de la Iglesia expresada en el Catecismo, es por la sobriedad de no no dar pie a comentarios que sacien nuestra curiosidad, sino más bien a atenerse a aquello que tenemos una certeza por la revelación y por la doctrina de la Iglesia. Eso por una parte. Y luego también creo que hay otra cosa que caracteriza al magisterio de la Iglesia, que es pues iluminar las cosas o los textos sagrados más oscuros desde los textos sagrados que son más claros. Esto creo que es importante, este método de hacer las cosas, iluminar lo que es más oscuro desde lo que es más claro, porque a veces creo que es propio del lenguaje de las sectas lo contrario, hacer de los textos más oscuros de la Sagrada Escritura los textos centrales, y iluminarlo todo desde un texto que es difícil de entender. Ese es un mal método. El método de la Iglesia, nuestra Madre, es iluminarlo, interpretar aquello que es oscuro desde lo que es más claro, no a la inversa, que a veces se coge un texto de difícil interpretación por parte de alguna secta o grupos de tendencia apocalíptica, no milenarista, etcétera. Pues se coge un texto que es bastante oscuro de interpretación y se hace de ese pues el texto clave de interpretación de toda la Biblia, y evidentemente no se puede interpretar lo que es más claro desde lo más oscuro, sino al revés, lo que es más oscuro hay que interpretarlo desde lo que es más claro. Bien, desde esta sobriedad, ¿no?, y desde este método pues yo diría sencillo y humilde y de sentido común que tiene la Iglesia, vamos a adentrarnos pues en estos puntos que podrían ser de los más, bueno, pues misteriosos de la Sagrada Escritura. El primer punto es el 675. Dice así este punto: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido a la carne. Bien, vamos a ver qué textos sagrados son aquellos en los que se cita en este punto del catecismo, porque según se hacen estas afirmaciones, entre paréntesis, el catecismo va expresando qué textos bíblicos concretos son en los que se está apoyando. Bien, lo primero que dice es que antes del advenimiento de Cristo, antes de la venida última, en el día de la parusía, dice que la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y ahí trae a colación 2 textos. Uno es el de Lucas 18:8, donde dice: os digo que se les hará justicia pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Una famosa frase de Jesucristo que ha sido también recientemente
utilizada, ¿no?, pues por tanto por Juan Pablo II como de feliz memoria, como por Benedicto XVI. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es una frase pues misteriosa, pero que también parece hacer una clara referencia sobre que habrá una prueba muy grande en la fe de muchísimas personas que serán sacudidas en su fe, ¿no?, antes de la llegada de Jesucristo. Una prueba final en la que muchos podrán perder su fe, en la que habrá un gran ataque contra la fe de los creyentes. Mateo 24:12, que es el otro texto en el que este punto del catecismo pues hace referencia o apoya esa afirmación, dice así: oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo eso será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces, y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas, que os engañarán a muchos. Y ahora fijaros este punto, mejor dicho, versículo. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Bien, también en este mismo texto, igual que el anterior que decía, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, aquí también dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. O sea, que hace referencia a una prueba final en la que será sacudida la fe de numerosos creyentes. Tiempos recios, tiempos contrarios a la fe, como prueba final, ¿no?, como prueba final antes de la llegada de Cristo. Es la forma en la que la Sagrada Escritura describe esos momentos finales. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Que al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Bien, dos textos en los que se apoya el catecismo. Se da un paso más, la persecución que va a acompañar este momento va a desvelar el misterio de la iniquidad, la fuerza del mal. Dice Lucas 21:12. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Todo esto sucederá para que deis testimonio. O Juan 15:19-20. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dado, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Bueno, pues curiosamente, en consonancia con estas pruebas finales, el Señor anuncia persecución, anuncia que sus discípulos van a ser perseguidos, pues porque no son de este mundo, su espíritu no es el de este mundo, y en la medida en que el mundo se aparta de Dios, pues como consecuencia lógica, pues viene la persecución. La persecución es la consecuencia lógica de un mundo que da su espalda a Dios y que entonces se siente molesto por los testigos de Cristo. Los testigos de Cristo molestan, porque la luz molesta al que vive en tinieblas. El que vive en tinieblas se siente tan molesto por la luz, pues como cuando nosotros estamos en la oscuridad y de repente alguien enciende una luz que hiere la vista que está acostumbrada, ¿no?, pues a la penumbra. Esa es la situación, el mundo que se revuelve ante la luz, y la persecución pues se manifiesta como la consecuencia lógica. Acordaros de cómo también Juan Pablo II hizo una referencia en la conmemoración del año 2000 del gran jubileo a que el siglo XX había sido el siglo de los mártires.
jamás la Iglesia había tenido tantos mártires en su historia como en el siglo XX. Nosotros, al hablar del martirio, pensamos en los 3 primeros siglos, ¿no?, cuando el Imperio Romano persiguió el cristianismo, pero sin embargo, cuantitativamente, jamás la Iglesia ha tenido tantos mártires como en el siglo XX. Lo de los primeros siglos, pues fue una broma comparando con la cantidad de miles y decenas de miles de mártires, ¿no?, que ha tenido la Iglesia en el siglo XX. La persecución es la consecuencia lógica de que la luz molesta a quien vive en penumbra, ¿no?, pero por su propio pecado. Bien, sigue adelante el catecismo y dice como esta persecución será una manifestación del poder, del misterio de la iniquidad, del misterio del mal, bajo una forma de impostura religiosa. Y luego afirma este punto: la impostura religiosa suprema. La palabra impostura religiosa no es muy popular, no es muy utilizada, pero se refiere un poco pues la rebeldía, ¿no? La rebeldía religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Fijaros cómo define, ¿no?, pues el catecismo de la Iglesia Católica qué es el anticristo. Porque lo más morboso, a veces lo más frecuente en las interpretaciones morbosas suele ser la de interpretar el anticristo, pues incluso como un personaje real. ¿Quién es el anticristo? Una persona, ¿no? Hemos visto que el cine, cuando en algunas películas se ha intentado pues manifestar, ¿no?, pues este misterio del anticristo, claro, el cine siempre ha recurrido a la solución más morbosa, que es pensar en un personaje, vamos, de carne y hueso. Y bueno, pues el cine siempre ha caído, no únicamente el cine, sino otras manifestaciones de novelas y muchas sectas, ¿no?, que también han querido ver en el anticristo un personaje de carne y hueso. Incluso algunos hasta se han aventurado a señalarle con el dedo a determinado político o bueno, pues hasta poniéndole nombre y apellidos, ¿no?, a la figura del anticristo. Pero fijaros que el catecismo dice que el anticristo es un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. O sea que más de una persona, de un personaje, más que un personaje, habla de que el anticristo es más bien pues una mentalidad, una opción del hombre en la que se da gloria a sí mismo, una cultura contraria a Dios, una cultura que se yergue pues como una torre de Babel frente a Dios, en la que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios. Este es el auténtico anticristo, ¿no? Que en definitiva el anticristo no deja de ser sino el propio Satanás que ejerce su influencia sobre la cultura, sobre los hombres, sobre el pensamiento, sobre el devenir de la historia. Y entonces, cuando su influjo, ¿no?, pues tiene determinada, pues un eco especialmente fuerte, pues entonces se habla de ese anticristo. Y quizás el hecho de que, ¿por qué se le llama anticristo, no? Pues anticristo se le llama porque es una forma de un pecado ya que podríamos llamar que pasa a ser un pecado colectivo, un pecado estructural tan grande que incluso se le adora como si fuese un dios. El hombre en esa cultura soberbia, en esa torre de Babel que se eleva frente a Dios, pues parece que se le quiere dar el honor, la gloria y el poder, como que reclama para sí mismo, ¿no? Esa ideología soberbia que se eleva frente a Dios reclama para sí mismo una adoración, una sumisión que solamente a Dios debemos dar. Repito, por lo tanto, el anticristo es descrito por el catecismo como un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Por lo tanto, el anticristo, es decir, lo contrario a la vocación para la que hemos sido creados, es no dar gloria a Dios, sino darnos gloria a nosotros mismos, pretender ser como dioses, dicho de otra forma. Es el pecado original llevado a sus últimas consecuencias.
El pecado original tuvo algo de esto. Fue como una primera rebeldía en la que el hombre pretendía ser como Dios. Si comes de ese árbol del bien y del mal, serás como Dios. Nadie te va a decir a ti qué es bueno y qué es malo. Tú vas a decidir qué está bien y qué está mal. Tú serás como Dios. Bien, pues si el pecado original era de una forma incipiente, ¿no? Pues esa rebeldía del anticristo, el anticristo supone esa primera tentación, pero llevada, consumada en la cultura, establecida en la cultura ya de los pueblos. No una tentación del hombre, sino una tentación consolidada y elevada a ideología, elevada a una cultura que da su espalda a Dios, ¿no? Y que pretende glorificarse a sí mismo. La criatura se olvida de su condición de criatura y pretende ponerse al mismo nivel del Creador. Lo vemos, ¿no? Pues cuando también incluso la biología, pues lo estamos viendo en nuestros tiempos, cómo la biología pretende crear la vida, manipularla, poniéndose al mismo nivel del Creador, ¿no? Incluso utilizar la vida o acabar con ella como si fuese un producto nuestro, ¿no? Glorificarse a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Es nuestra vocación, pero a la inversa, invertida. Por eso se le llama el anticristo. Si Cristo fue el glorificador de Dios, el anticristo es esa ideología, es ese pecado, es esa mentalidad que hace lo contrario a eso que Cristo que hizo. Si Cristo fue el glorificador del Padre, el anticristo es aquel que pretende darse gloria a sí mismo. Los textos en los que se apoya el catecismo para hacer esta afirmación son los siguientes. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 4 al 12. El adversario que celebra sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que yo os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hará creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y profirieron la iniquidad. Fijaros que dice que hay un poder seductor de la mentira, un poder seductor. Y habla de que ese adversario, en mayúsculas, se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Es un versículo impresionante, el de la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ese adversario, ese anticristo, pretende sentarse en el mismo santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Es una sociedad, es una cultura, es un pecado de pensamiento, ¿no? Es una torre de Babel levantada frente a Dios que pretende recibir la gloria que solo a Dios puede ser dada. Ese es uno de los textos más claros. Otro texto en el que se apoya el catecismo es Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismos de repente vendrá sobre ellos la ruina. 2 Juan 7 dice: muchos seductores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Le llama, por lo tanto, San Juan llama seductor y anticristo
a los que no confiesan a Jesucristo como el Dios hecho hombre, a los que no hablan claramente de la encarnación del Dios hecho hombre. Ese fue como el primer anticristo. Y por último, el último texto en el que se apoya este punto es primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y el 22. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, fijaros que aquí San Juan habla de que no hay que entender el anticristo como una figura en concreto, ¿no? O sea, singular, habla de muchos anticristos han venido, ¿eh? Una vez más, la Sagrada Escritura, correctamente entendida, pues, explica las cosas de una manera quitando esa especie de curiosidad morbosa. ¿Quién? A ver, señálame con el dedo quién es el anticristo. Dice, muchos anticristos han aparecido. Así lo afirma San Juan. ¿Quién es el anticristo? Dice, el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega la gloria que debe ser dada a Dios, el que pretende construir una sociedad, un mundo de espaldas a Dios, negándole a Dios la gloria, pretendiendo arrinconar la gloria de Dios de entre nosotros, ¿no? Pretendiendo casi reducir la presencia de Dios al interior de las personas, negando su presencia, negando su señorío. Alabado sea Jesucristo.